Científicos del CONICET descubrieron esta mutación genética de la Aedes. Mira, es un trabajo que hicimos, empezamos hace 3 años y finalizamos ahora, en lo que son las provincias del norte de nuestro país, en particular en Salta, en las localidades de Orán y Tartagal, en Formosa, en la localidad de Clorinda, y en Puerto Iguazú, en Misiones. Lo que hicimos fue, en colaboración con colegas del CONICET de Salta, en la Fundación Mundo Sano, recolectar huevos de estas áreas y llevarlos a nuestro laboratorio para poder criarlos. Y los criamos hasta que llegaran al estadio de adulto. Y ahí lo que evaluamos fue cómo se comportaban estos mosquitos frente al uso de la permetrina, que es el insecticida que se utiliza hoy en día en las campañas de fumigación. Y lo que encontramos es que estas poblaciones, estas 4 poblaciones, eran 10 veces más resistentes a este insecticida que una población normal, digamos. Entonces, lo que quisimos investigar fueron las causas de esta resistencia. ¿Por qué esta resistencia era tan elevada? Y justamente es ahí donde detectamos esta mutación que mencionas vos, que si bien es una mutación que es conocida en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, está presente en México y también en Brasil, en la Argentina fue la primera vez que la detectamos y que sabemos que es causa de esta elevada resistencia a los piretroides, ¿no? Doctora, gracias por acompañarnos, buenos días. Entendemos que parte de este estudio también llevó a pensar alternativas justamente para el control y reducir, ¿no?, la presencia del vector del dengue, utilizando insecticidas que tal vez todavía no están autorizados en el país, pero sí en otras naciones. Sí, tal cual. Lo que nosotros quisimos buscar, porque ya al tener que utilizar 10 veces más cantidad de insecticida, esto deja de ser viable, ¿sí? Por un punto de vista ecológico, no podemos estar tirando tanto insecticida, puede llegar a ser tóxico. Entonces, justamente, evaluamos una alternativa que podría llegar a controlar las 4 poblaciones que nosotros evaluamos, que es otro insecticida que tiene otro modo de acción diferente, pero que nosotros vimos que podía matar el 100% de los insectos que nosotros evaluamos de estas 4 ciudades. Y como bien mencionó, insecticida que se ha utilizado en otros países de Latinoamérica y de hecho está aprobado por la Organización Mundial de la Salud para el control de este mosquito, todavía falta toda la parte de registro de este producto frente al ANMAT, ¿no? Porque, digamos, todos estos insecticidas que se usan para control de insectos involucrados en lo que es salud pública, como en el caso de Aedes aegypti, tienen que tener aprobación del ANMAT. Entonces faltaría ese paso para poder utilizarlo, ¿no? ¿Qué pasó particularmente como para conocer un poco más en Clorinda, doctora, ¿no? Se habla de, no sé si una triple resistencia, pero algo particular en ese lugar en cuanto a esto que está comentando justamente. Claro, lo que encontramos es que las 4 poblaciones, además de tener esta mutación nueva, tienen otras 2 mutaciones que ya se habían registrado en el país. Es decir, tienen estas 3 mutaciones juntas. Y esto es una causa de elevada resistencia. En el caso particular de Clorinda, lo que encontramos es que más del 85% de los insectos que evaluamos tienen la triple mutación, lo cual llevó a que sea el lugar con mayor resistencia. Porque ¿qué sucede? Cuando ya un 85% de la población tiene esta mutación, es como que esta mutación ya se encuentra fija en la población y es muy difícil de revertir, ¿sí? En general hay que actuar antes de llegar a este punto de tener una proporción tan alta de individuos con mutación, porque después ya es difícil de revertir. Lo ideal siempre es ir haciendo este monitoreo para ver cómo se comporta la población e ir rotando de insecticida. No esperar hasta llegar a este punto de tener 10 veces más resistencia, sino que haber actuado un poco antes y ir modificando el insecticida que se usa, ¿no? Los ensayos toxicológicos que se realizaron para este estudio abarcan entonces a todas las poblaciones de dengue. ¿Se distinguen las cepas, por ejemplo, que es también algo de lo que se estuvo hablando últimamente con respecto a la Aedes aegypti? Mira, en particular solamente podemos decir que estas 4 poblaciones que nosotros evaluamos son resistentes. Después lo que sucede en el resto del país no podemos extrapolarlo, porque ¿qué sucede? Cada municipio es autónomo a la hora de utilizar insecticidas. Entonces, ¿qué pasa? Hay municipios que han utilizado mucho insecticida y otros que mucho menos. Entonces, cuanto menos uso de insecticida ha habido, es menos probable que aparezca este tipo de fenómenos de resistencia. Entonces, incluso quizás poblaciones que están a 10, 20 kilómetros de estas donde nosotros encontramos resistencia, no necesariamente tienen que ser resistentes. Entonces, habría que evaluar en cada punto
qué es lo que está sucediendo antes de descartar el uso de la permetrina, que realmente como insecticida tiene un muy buen perfil toxicológico, ¿no? Actúa muy bien sobre los mosquitos y es bastante benéfico con el resto de los invertebrados. Entonces, es una pena tener que dejar de utilizarlo, al menos por el momento, ¿no? Entonces, para que esto no genere pánico de que hay una resistencia extendida en todo el país, en realidad son fenómenos muy puntuales. Yo siempre lo comparo, por ejemplo, con la resistencia a antibióticos. Vieron que uno puede decir, a mí me funciona perfecto este antibiótico y quizás a otra persona le recetan otro porque la flora bacteriana es resistente. Entonces, que a una persona no le funcione el antibiótico no quiere decir que ese antibiótico no sirva. Y acá pasa lo mismo, que en estos puntos tengamos resistencia, no quiere decir que sea extensiva a todo el país, ¿no? Harburger, bueno, justamente como siempre cuando hablamos de Aedes aegypti o de dengue, una de las recomendaciones es entender que se necesita un manejo integrado del vector y no solamente el insecticida como único frente de batalla, digamos, ¿no? Si nos puede, siempre es bueno repasar esos datos. No, eso es excelente la acotación que estás haciendo, porque justamente no podemos depender de una sola herramienta de control. El insecticida o la aplicación o fumigación está reservada solamente para cuando tenemos una epidemia activa. ¿Por qué? Porque lo que hace el insecticida es bajar rápidamente la población del mosquito adulto que está volando y con eso evito que siga transmitiendo la enfermedad. Pero antes de todo eso y acompañando todo eso debe haber un manejo integrado que, como vos mencionás, tiene que ver, por un lado, con lo que podemos hacer nosotros desde la propia comunidad, eliminando todos aquellos recipientes que puedan funcionar como potenciales criaderos, recambiando el agua del florero periódicamente, la de los bebederos de los animales. Recuerden que este mosquito coloca sus huevos en las paredes de estos recipientes, por lo tanto, no solamente hay que cambiar el agua, sino también cepillar esos recipientes para que esos huevos caigan. Sabemos que esos huevos pueden resistir el invierno, por lo tanto, las hembras que colocaron huevos en esta temporada de verano, esos huevos siguen viables y cuando llueva y vuelva a hacer calor, vamos a tener presencia del mosquito. Entonces, todo esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El uso de repelentes es fundamental, sí, como medida de prevención para que el mosquito no nos pique. Y por supuesto, todo esto tiene que estar acompañado con lo que decimos siempre, que es el saneamiento ambiental, ¿no? La disponibilidad y acceso a agua potable es fundamental, porque no podemos pedirle a la gente que no acumule agua cuando no tiene agua para consumir agua potable. Entonces, bueno, como bien mencionaban ustedes, hay que hacer un manejo integrado en donde disponemos de varias herramientas y todas tienen que ser utilizadas cada una al nivel que nos compete, ¿no? A cada uno como individuo y después, bueno, vendrá a nivel estatal el resto de las estrategias, ¿no? Claro, una de las estrategias que, bueno, fue planteada también en los últimos meses es la de a nivel de abordaje integral, la vacunación, que hay campañas públicas diferentes en cada provincia, porque es cierto que a nivel nacional no hay unificado. Se puede considerar incluso también, a pesar de estos nuevos elementos de análisis, la vacunación también. Sí, en realidad la mutación que nosotros encontramos tiene que ver con el mosquito, ¿sí? No con el virus. No pasa como pasó en un momento con el COVID, que íbamos viendo que el COVID iba mutando y teníamos que desarrollar una nueva vacuna. No, acá es solamente al nivel de lo que pasa con el mosquito, con lo cual la vacuna sigue siendo efectiva. Lo que sí es importante recalcar es que tampoco podemos depender solamente de la vacuna, porque ¿qué sucede? Este mosquito, por ejemplo, transmite fiebre amarilla. Ya hay vacuna para fiebre amarilla, sin embargo, empezamos a tener problemas con el dengue. Y ahora tenemos vacuna para el dengue, pero sabemos que transmite el Zika, sabemos que transmite el chikungunya. Entonces, nuevamente, es lo mismo, no podemos descansar solo en una estrategia, porque hoy podemos solucionar esta enfermedad y el día de mañana tener una complicación con otras. Entonces, esto tiene que ser un abordaje integrado, y si uno mira un poco lo que ha sucedido en nuestros países vecinos, como Bolivia, Paraguay y Brasil, la realidad es que una vez que el mosquito se instala, llega para quedarse. Entonces tenemos que aprender a convivir y tenemos que darle los menores recursos posibles, como que la población del mosquito no aumente a un punto tal que nos pueda transmitir la enfermedad, ¿no? Doctora, desde su punto de vista, ¿este abordaje integrado todavía tiene como una materia pendiente? ¿Se está dando? Digo, porque desde la investigación y desde el punto de vista que tiene que ver con el conocimiento se están haciendo estas tareas. Ahora, a ese ciudadano de a pie, a ese vecino, vecina, autoridades incluso, ¿se hace el aporte o desde su visión falta todavía? Depende mucho en cada lugar, ¿no? Hay municipios o ciudades donde lo manejan mucho mejor que en otras, donde hay un trabajo
mucho más aceitado, con personas que ya están hace mucho tiempo. Piensen también que acá lo que sucede es que las personas que están capacitadas en hacer este abordaje a veces dependen muchas veces, son empleados estatales. Y ustedes saben que cuando hay un cambio de gobierno todo eso cambia. Entonces las personas que hacen la fumigación en general también son personas que son planta estatal y muchas veces sufren mucha rotación. Entonces la realidad es que a veces es una verdadera pena que gente muy capacitada va rotando y no se puede mantener un equipo estable a través del tiempo como para que haga todas estas tareas, ¿no? Y además hay que sumar otros factores que la realidad es que la gente tiene muchas problemáticas de las cuales ocuparse, ¿no? A nivel interno, Sí. a nivel económico. Entonces a veces es un poco tarde cuando realmente se dan cuenta de la situación. Capaz que reaccionan cuando un familiar está enfermo, ¿no? Hasta ese punto, si no los toca de cerca, es muy difícil darse cuenta. Entonces, todavía creo que tenemos que tomar más conciencia. También la parte educativa es importante, por ejemplo, a nivel de los manuales didácticos. Hoy en día los chicos en los colegios no tienen acceso a todo esto de lo que es el dengue, a conocer una larva del mosquito. La mayoría de los chicos, que es donde está bueno educar, no conocen una larva. Entonces, también es importante empezar a introducir este tipo de problemáticas en las escuelas, como para hacer un abordaje integrado que realmente tarda años esto. Es decir, no lo vamos a lograr de un día para el otro, pero bueno, por algo tenemos que empezar, ¿no? Una última, agradeciéndole también por su tiempo, doctora, respecto a la próxima temporada de primavera-verano, ¿hay algunas previsiones de cómo Argentina va a enfrentar este brote? ¿Qué se puede esperar después del último tan importante que tuvimos el año pasado? Mira, hay varios estudios que tratan de correlacionar de alguna forma variables climáticas, como por ejemplo temperatura, humedad, la presencia del vector, con la probabilidad de que suceda un brote de dengue. Pero todavía es un poco indeterminado, si no hay una relación específica entre una cosa y la otra. Entonces, la verdad es que todavía no se puede saber qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que sí se sabe es que están todos los factores dados, ¿no? Para que suceda. Tenemos el mosquito, la presencia del mosquito, tenemos personas susceptibles y virus circulando, ¿no? Doctora, la verdad que me quedaba pensando en eso de las personas, muchas veces depende del cambio de gestión y todo lo demás, las personas van rotando, pero el problema se va agravando, ¿no? Qué particular también todo en ese sentido. Le queremos agradecer por el tiempo y la predisposición de compartir el aire con nosotros, doctora, muy amable. No, gracias a ustedes por el interés en el trabajo y a disposición cuando quieran. Muchísimas gracias. La doctora Laura Harburger es licenciada además en Ciencias Biológicas, investigadora de la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa, UNIDEF, del CONICET, y es que científicos del CONICET descubrieron una mutación.